Bueno, pues estamos viendo, ¿verdad?, cómo leer la Biblia, y estábamos nosotros diciendo que es como ir de viaje. Necesitamos un guía que nos ayude en el camino para no extraviarnos, para no perdernos. Decíamos también que es como tomar el agua de un coco. Necesitamos el coco, necesitamos la Biblia. Necesitamos ciertas herramientas para poder abrir ese coco, para poder leer la Biblia. ¿Cuáles serán esas herramientas? La oración, primero. El magisterio, lo que la iglesia enseña en su totalidad. Y luego, la sagrada tradición, ¿verdad? Recordando que la tradición con T mayúscula, lo que viene desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y la tradición con T minúscula, pues son las tradiciones particulares o locales. Decíamos también que esta lectura de estas herramientas necesitamos una base para poder nosotros leerla. Y mencionábamos 4 aspectos. El aspecto literario, o sea, la forma como está escrita, cuál es la expresión escrita, cuándo son comparaciones. Hay muchas parábolas, alegorias que son exageraciones. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, ¿no? Es un lenguaje literario en una alegoría. Habrá cosas que son literales, como los mandamientos. No hay ni que buscarle ni que querer entender. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No hay vuelta de hoja. Honra a tu padre y a tu madre. No hay ni que me querrá decir, lo dirá en sentido figurado, de una manera literal. Bueno, otro aspecto que veíamos era el aspecto histórico. La palabra de Dios se compone en un tiempo, en un espacio, en una cultura, con problemas económicos, políticos. Dios, que es el autor principal, que inspira al hombre, que es el autor secundario. Entonces, la palabra de Dios es palabra divina, inspirada por Dios, pero con palabras humanas. Y se va haciendo de una manera hechos que se convierten en palabras que después se ponen por escrito. Tenemos que tomar en cuenta también el aspecto teológico. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos va a decir? Aunque contiene poesía, no es un libro poético. Aunque contiene algunos aspectos de historia, no es un libro histórico. Aunque tiene números, hasta por cierto, un libro, ¿no?, que dice números, pues no es un libro de matemáticas. Es un libro con verdades en orden a nuestra salvación. Ese es el aspecto teológico. Verdades en orden a nuestra salvación. Y la historia de la salvación se irá repitiendo de vez en vez. Dios, que crea todo por amor, que coloca al hombre en un lugar privilegiado, el hombre que abandona a Dios. Dios que lo busca, Dios que quiere su salvación y lo salva. Y esto es recurrente en toda la palabra de Dios. Y bueno, el último aspecto es el aspecto espiritual. Conforme a la sagrada tradición, al magisterio de la iglesia y a estos aspectos que acabamos de mencionar, ahora sí, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? A mí, no al vecino. ¿Qué me dice? A mí. ¿Y a qué me compromete? La palabra de Dios siempre nos va a cuestionar, a interpelar y nos va a llevar a un compromiso. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pues eso me interpela. ¿Qué tanto estoy amando a Dios sobre todas las cosas? Es que está lloviendo, hoy no voy, ¿no? Entonces, eso me cuestiona, ¿no? ¿Hasta dónde?
yo estoy bien, hasta dónde estoy amando. O sea, eso me va a interpelar la palabra, es el aspecto espiritual. Bueno, la palabra de Dios, por decirlo de una manera, se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, aunque decimos antiguo, no quiere decir pasado de moda, porque eso nos viene a la mente, algo antiguo, algo viejo, algo que ya no sirve, algo pasado de moda. Se dice antiguo porque pues tenemos el Nuevo, o sea, decir Primer Testamento, Segundo Testamento. Jesús dice: yo soy la verdad y la vida. Esta es mi sangre, esta es mi carne, ¿verdad? De la nueva alianza. Quiere decir que hay una antigua alianza, un antiguo pacto, y ahora es un nuevo pacto. Entonces, para comprender la palabra de Dios, vamos entonces a situar dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para comprender el Nuevo Testamento tengo que conocer el Antiguo, porque muchas cosas que nos va a hablar el Nuevo, necesitamos esas luces del Antiguo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué no lo dice de esta manera? Nosotros escuchamos mucho, por ejemplo, Jesús dice: yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Cuando le pregunta a Moisés: Señor, y si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? Yo soy. A la luz del Antiguo comprendemos las expresiones. Bueno, vamos a tener algunas otras subdivisiones en la Sagrada Escritura, como son los libros históricos. No porque sea historia como la conocemos, sino que nos habla, por ejemplo, los primeros libros de la palabra de Dios, lo que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros, que era para los judíos la ley, la Torá. Es donde nos habla acerca del origen de todo. Génesis, todo era caos, todo era confusión. Y entonces dijo Dios: separemos, y empieza la obra de creación. El origen. Hagamos al hombre el origen de la humanidad. Llama a Abraham y le promete que su descendencia será como las arenas del mar, será como las estrellas del firmamento, el nacimiento del pueblo. O sea, ahí vemos en ese sentido. Por eso le nombran los libros históricos. Tendremos los libros también sapienciales, como el nombre lo dice, de sabiduría. Encontramos precisamente el que lleva su nombre, sabiduría, Proverbios, Eclesiástico, o Siracides en algunas Biblias, Eclesiastés. Son libros que de uno u otro nos habla de la sabiduría. Luego tendremos los libros proféticos, los profetas. Y los profetas se dividen en profetas menores y profetas. ¿Cuáles serán más importantes? Los mayores, por ser mayores, ¿no? O los menores, no tienen. Se dice los profetas mayores porque hay más escrito de ellos, y los profetas menores son más poquitos. Por eso son igual de importantes. Bueno, pues así también del Evangelio vamos a encontrar como libros históricos los mismos evangelios. La enseñanza, bueno, la tenemos en la manera de cartas, ¿no? Las epístolas. Libro profético, pues el Apocalipsis. Bueno, vamos también a darnos cuenta de la separación que hay
entre estos dos iba a decir testamento, pues sí, el primer testamento y el segundo testamento. Recordemos que Jesús dijo que Él no venía a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces el Antiguo Testamento sigue vigente. Habrá algunas cosas que fueron para su tiempo y ahí nos sirve el aspecto histórico. Por ejemplo, le preguntan a Jesús: Maestro, Moisés nos dijo que podíamos hacer un acta de divorcio y despedir a la mujer. Y la cuestión era que ya la despedían por cualquier cosa, ¿no? Ay, pues se le quemó la sopa, ¿no? Pues ya no sé. Vamos a otra. Pues esta ya tiene 40, pues ya la despedí. Viene pues ya 20. Ya por cualquier cosa, se le daba su acta de divorcio, ¿verdad? Y se le despedía. Y el Señor, fíjense cómo dice: Moisés permitió que se hiciera un acta de divorcio por la dureza de sus corazones. O sea, habrá algunas cosas que encontremos en la Sagrada Escritura que son precisamente por la dureza y que están inmersas en esa historia, en esa cultura, en esos problemas sociales, económicos, ¿no? Ay, pues es que yo vi que en la Biblia decía que, híjole, podía uno tener un montón de mujeres, ¿no? El rey David, ¿cuántas mujeres tenía? No, y su hijo Salomón no se quiso quedar atrás. ¿Cuántas esposas tenía el rey David? 300. Y su hijo Salomón, 700. Fíjense, le hacían sándwich todos los días. Bueno, pues es por ese tiempo, por esa cultura, por lo que se está viviendo. Los reinos en ese entonces no eran tan grandes como ahora las naciones, por eso venían los imperios, iban absorbiendo los pequeños reinos. Entonces, los reyes de ese tiempo, los matrimonios eran una alianza. Ah, pues voy a casarme con la hija de faraón de Egipto para que, pues ya por su hija me venga a hacernos la guerra. Había ciertas alianzas en ese sentido, era la cultura. Era el aspecto histórico. De ahí la importancia que decíamos de los aspectos que hay que tener bien presentes. Bueno, ahora bien, pues la palabra de Dios en su principio pues era así, los libros nada más, ¿no? Se fueron escribiendo a lo largo de los años. Dice que el Antiguo Testamento aproximadamente se empezó a escribir por el año, por el siglo X antes de Cristo. Se empieza a escribir, pero no se escribe de hermanos, ya acabamos. Es un proceso largo. Hechos que se vuelven palabras, relatos que se transmiten de generación en generación y que luego se van poniendo por escrito. Y en ese entonces también recordemos que la forma de transcribir la palabra de Dios era por medio de los escribas. ¿Y quién era un escriba inicialmente? Pues una persona que sabía leer y escribir. Pero de tanto traducir la palabra de Dios se convirtieron en maestros, o sea, porque iban de tantos. Pero imagínense ustedes como en la escuelita, ¿no? Cuando te están dando dictado y el niño se distrae. Ay, ¿qué digo? ¿Quién? Pues ya anota otra cosa, o se brinca. Por eso encontraremos en la palabra de Dios algunos así que uno leyendo y de momento como que se corta. Por ejemplo, con el arca de Noé. Y Noé introdujo un par de cada especie, ¿no? Y subieron a la barca. Y sigue relatando algunas, y luego otra vez dice: y Noé subió 7 pares de parejas. Y uno dice: ¿qué no ya se había subido? ¿Y qué no subió una? Ahora ya subió 7 parejas. Si ya subir una pareja en tamaño barcote, ¿no? En el arca ya era difícil, todo el zoológico adentro, ahora va a meter 7, ¿no? Y encontramos algunos, podríamos decirle, como tropiezos a la hora de estar transcribiendo. Bueno, pues estaba de esa manera.
Eran libros corridos, no había división de capítulos ni de versículos. Cuando el Señor le pasaron en la sinagoga el libro del profeta Isaías, era realmente un rollo que se enrollaba en un lado, en otro, y con unos palos sostenidos en el piso. Y ibas enrollando y ibas desenrollando. Algunos dicen, no, pues es que allí encontró ese texto. No, el Señor le pasaron el rollo y Él buscó el texto. O sea, ¿qué conocimiento de la palabra de Dios tenía Cristo? Buscó el texto. Ya fue mucho después cuando se puso primero en capítulos, y todavía más después con Esteban Lacto, que lo pone en versículos. En nuestra Biblia distinguimos los capítulos con los números grandes y los versículos con los números chiquitos. Vamos a usar, decíamos, nuestro índice para ir aprendiendo las abreviaturas. Nuestro índice normalmente lo tenemos al final de nuestras Biblias. Entonces, tenemos ahí nosotros que vamos a empezar a escribir las abreviaturas, porque si vamos a tomar una anotación y se nos dice Evangelio de San Mateo y empezamos a escribir Evangelio de, pues de aquí a que acabamos de anotar, pues ya están diciendo otra cosa. Entonces, las abreviaturas. ¿Cómo se abrevia Mateo? MT. Nos vamos a poner MT. Sin punto, sin nada. Así ya nosotros al verlo sabemos que es Evangelio de San Mateo o de Mateo. Capítulo 5 nos habla acerca de la oración, ¿no? Y la coma va a adquirir los signos de puntuación, los signos gramaticales van a adquirir otro sentido, como lo conocemos. La coma nos va a separar los capítulos de los versículos. Vamos a pensar en el 3. Entonces la coma nos separa capítulos de. Si ponemos el puntito, ¿qué significa? Y. Quiere decir que vamos a leer el capítulo 5, versículo 3 y 8, por decir, ¿no? Y si ponemos un guión, al, ¿verdad? Al significa el guión. Al, entonces vamos a ponerle el 15, ¿no? Ya tenemos ahí. Algunos autores, acuérdense, usan las S pequeñas, que significaría siguientes. No es muy común, pero algunos por ahí lo utilizan. Si nosotros las llegáramos a ver, pues ya sabemos qué significa siguientes. Si ponemos el punto y coma, nos va a significar que es otro texto bíblico, pero del mismo Mateo. Entonces ponemos aquí capítulo 7, la coma, para que nos dividan los versículos. Vamos otra vez, 3, ¿no? Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3 y 8 al 15, y del mismo Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, versículo 3. Entonces los signos de puntuación, separa capítulos de versículos. Significa y, al, y separa las citas, ¿no? Las citas bíblicas. De esa manera es como vamos nosotros a hacer nuestras anotaciones. Al principio pues nos cuesta un poquito las abreviaturas, pero es cuestión de práctica. Entonces vamos a hacer ejercicios en casa, pero con la Biblia, para que no, ahorita pues bueno, lo hicimos así, pero imagínense que dijéramos, a ver, vamos de tarea a leer el Evangelio de San Marcos. ¿Cómo se abrevia?
MC, pues capítulo 18, ¿no? ¿Les parece? ¿Cuántos versículos del capítulo 18? 18 a 20. Del 5 al 20. Si hacemos nosotros ejercicios nada más así, nos vamos a confundir después, porque el Evangelio de Marcos solamente trae ¿cuántos capítulos? 16. Entonces no hay 18, ¿no? Entonces, por eso los ejercicios háganlo con su Biblia. Con su Biblia. A ver, aquí voy a buscar un texto bíblico, no como la señora esta que aventaba su Biblia y a donde cayera. Usted abra su Biblia con mucho amor, con mucho respeto. A ver, este es el Evangelio de tal, o Isaías, el libro que usted haya encontrado, cómo se abrevia, y busque ahí un texto bíblico para que sea un poquito más y se vaya fijando también en la mente. Bueno, esto es, digamos, la cuestión básica de cómo buscar un texto bíblico, situarnos si es del Antiguo, si es del Nuevo. Ya hablamos la vez pasada que el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos? 46 libros. Y el Nuevo, 27. Que nuestras Biblias católicas tienen 46 libros porque tomaron las dos tradiciones, la judía y la de Alejandría. Las Biblias protestantes normalmente utilizan solo la tradición judía y omiten los libros que se incluyen en la traducción de Alejandría. Bueno, pues recordemos cómo la Iglesia tiene la autoridad porque conforma el Nuevo Testamento. Y así como lo conformó la Iglesia y autorizó y hizo el canon bíblico, la medida, pues así se utiliza en todo. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas. ¿No? Bueno, de aquí 8 días estaremos viendo nosotros acerca ya de un método de lectura. Habíamos dicho, iniciemos leyendo el Evangelio de Marcos, porque es el Evangelio, ¿verdad? Alguien me decía, es porque es el más cortito, ¿no? Es porque de un modo u otro el Evangelio de San Marcos es mucho más, todos son carismáticos, pero este va más al querigma, al primer anuncio, al mensaje. Después de Marcos leeremos la carta a los Efesios. Esa es una forma de poder empezar a leer la Biblia. Cuando haya terminado de leer el Evangelio de San Marcos y la carta a los Efesios, volveremos a leer ahora el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Que Dios te bendiga.